Hola. Hola, buenas tardes. ¿Serían tan amables de confirmar que me están escuchando, por favor? Perfectamente, Sí, Lick, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos entonces a dar inicio a la sesión de hoy, no sin antes recordarles que se ha publicado ya la correspondiente, semana en la plataforma virtual que la universidad tiene para nosotros, que como sabemos es Canvas. Y como siempre, a mí me gusta hacer un pequeño repaso de los materiales que se han publicado. Entonces, no sé si se dieron cuenta que la semana actual, que es la semana 3, tiene una nueva presentación, digámoslo así. Es una presentación en una sola página para que puedan navegar a través de ella. Y en esta única página aparece lo que normalmente hemos publicado. Es decir, por ejemplo, antes de ahora teníamos los módulos. En la semana 1, por ejemplo, aquí aparecía, déjenme que la conexión a internet no está muy feliz, que digamos, pero aquí está, ¿no? Decir, sí, aquí dice, la conexión es inestable. Bueno, la semana, por ejemplo, la fecha, el tema, las indicaciones para la semana, los contenidos, los recursos complementarios, la fecha de la videoconferencia, las actividades de evaluación, el foro de consultas y finalmente la grabación una vez realizada la videoconferencia, donde ustedes pueden descargar la grabación. Entonces, lo mismo con la semana 2, la fecha, el tema, indicaciones semanales, los contenidos, los recursos complementarios, que son las lecturas que ustedes deben hacer durante la semana, la programación de la videoconferencia, las actividades, es decir, todo lo que debe llevar la semana. Pero en esta semana 3, si se fijan, hay una diferencia, ya no hay tanto vínculo allí, sino que uno solo, para que ustedes desde un solo lugar puedan ir a eso mismo. De tal manera que aquí están las indicaciones de la semana, los recursos complementarios, los contenidos de la semana, las actividades de evaluación, la programación de la videoconferencia, la grabación. Esta, por supuesto, todavía no está. Esta es la de la semana anterior. Aquí voy a colocar el vínculo una vez que terminemos la sesión, el foro de consultas. Y pueden regresar a la página inicial desde allí. Entonces, lo primero que necesito es preguntarles si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta de algo que han leído y que tal vez no les ha quedado muy claro. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta de lo que pensamos hacer o que estamos haciendo en la semana. Pueden abrir el micrófono y preguntar. buenas tardes, Lick. ¿Me Hola. escucha? Sí, le oigo perfectamente. Sí, Lick, fíjese que yo quería hacerle una pregunta con respecto al contenido. Yo lo estuve leyendo y tiene que ver con un principio, ¿verdad? Pero esta pregunta que yo le iba a hacer tenía pensada también agregarla El foro. al foro, ¿verdad? Pero quería comentarla para que usted me diera su punto de vista, entonces no sé si se puede. Por supuesto que sí. Ah, vaya, entonces es que tiene que ver en sí con el principio. Este principio de aportación, ¿verdad?
como lo dice el artículo 7, nos dice, ¿verdad?, que los hechos en que se funda la pretensión y la oposición que se reconoce en el proceso solo podrán ser introducidos al debate por las partes, nos dice este artículo. Pero este principio tiene una excepción y es el de la prueba para mejor proveer, ¿verdad? En los casos en los que hay, digamos, alguna oscuridad, o algún vacío, ¿verdad?, con respecto a una prueba. Entonces el juez de oficio puede perfectamente eh, este, realizar esta prueba, ¿verdad?, pedirla de oficio. Entonces mi duda es, con respecto a la regla del artículo 392, en el inciso 2, que nos dice ya ahorita, es del artículo, ahorita, ese artículo nos dice, perdón, es el artículo 390, en su inciso 2, el juez podrá, dice, ordenar de oficio el reconocimiento judicial cuando lo considere necesario para dictar sentencia. Entonces la pregunta es, ¿esta regla no podría como implicar una violación al principio de aportación en el sentido de que el juez, digamos, el juez, pues ninguna de las dos partes presentaron el reconocimiento judicial, pero él considera que este es esencial para, digamos, o sea, para poder dictar sentencia? Entonces aquí, o sea, él no se podría como valer de esta regla para de oficio, presentar esta prueba. Muy bien, muy bien. Quiero, en principio, felicitarle por la pregunta tan importante que formula y atinada, porque usted, en mi opinión, ha puesto el dedo en la llaga. Bueno, quisiera hacer algunos comentarios a partir de la pregunta que usted hace. El primero es que los principios que informan el proceso civil y mercantil y que efectivamente nosotros encontramos en los primeros artículos del código, no son como declaraciones de buena voluntad o de intenciones, como quien dice, deseables o sugeridas, ¿verdad? Sino que son postulados que de alguna manera deben ser cumplidos o respetados. Y que, si bien es cierto, se formulan en la primera parte del código, en las disposiciones generales, pero de alguna manera se ven replicados o se ven manifestados en otras disposiciones al interior del código, ya en relación a los procesos que el mismo código regula. Como quien dice, los principios están no solamente al principio, sino en todas partes del código, diseminados según donde sea necesario. Con eso en mente, efectivamente, yo considero, Napoleón Ríos Lazo, quien les habla, que el principio contenido en el artículo 7, que como usted bien lo menciona, es un principio de aportación, para mí ha sido una impropiedad, un desliz, una intromisión poco afortunada del legislador al abrir la puerta de la excepción y tolerar o autorizar, mejor dicho, autorizar es mejor palabra, autorizar vía excepción esta posibilidad de que un juez pueda de oficio ordenar diligencias para mejor proveer, que podrían implicar la aportación por parte del juez de prueba. En otras palabras, yo no estoy de acuerdo con que el juez tenga
esa facultad. Sin embargo, la opinión mía resulta irrelevante en presencia de una disposición legal que es clara y expresa. Y es precisamente la parte final de este artículo 7. Es decir, lo que le quiero decir es que estamos sujetos a un ordenamiento jurídico y por mucho que nos duela y por mucho que no estemos de acuerdo y por mucho que nos acompañe la razón y la sensatez, pero no podemos, como quien dice, soslayar el hecho de que el legislador así lo estimó conveniente, pues. ¿Y qué puedo yo hacer o decir en contra si el legislador dijo, no, yo quiero que? Pero otra vez, en puridad es un error. Es un error. Es que miren, ya lo he dicho en otras ocasiones, pero no importa cuántas veces lo diga porque lo que hago es argumentar y sostener mi punto. ¿Por qué yo es que no estoy de acuerdo? Fíjense lo que dice. Respecto de prueba que ya fue debida y oportunamente aportada y controvertida por las partes. Ok, debida. O sea, si ya fue debidamente controvertida por las partes, si fue aportada por las partes, el que haya quedado algún punto oscuro o contradictorio, pues es responsabilidad de las partes. Es decir, si yo presento un testigo, por ejemplo, o un informe pericial que va por escrito, pero presento también al perito que lo redactó para que nos lo explique en audiencia. Entonces, si vengo yo y al presentar, ya sea al testigo o al perito, las preguntas que yo como parte formulo o las preguntas que formula la parte contraria, para lo cual yo tengo la oportunidad de hacer le llamamos interrogatorio directo, un contrainterrogatorio, un redirecto y un recontra. Son 4 oportunidades entre las dos partes. 2 para la parte demandante y 2 para la parte demandada, para intervenir. Es decir, para poder, ¿por qué no?, aclarar cualquier duda que haya quedado en la primera intervención. Si después de esas 4 intervenciones todavía quedara algún punto oscuro o contradictorio en materia de un testigo, de la propia parte, de la parte contraria o de un perito, ¿de quién es la responsabilidad o la culpa? Pues es obvio que es de la parte que presentó ese medio probatorio. Es decir, si quedó algún punto oscuro o contradictorio, es culpa de él, porque habiendo tenido 2 oportunidades, no pudo en la audiencia y en el momento en que la prueba se produjo, pues aclarar el punto y con ello probar los hechos que pretendía. Ajá. Y luego viene el juez y sin que nadie se lo pida, es decir, de oficio, dice, mire, para mejor proveer, yo le voy a hacer algunas preguntas al perito o yo le voy a hacer algunas preguntas al testigo para mejor proveer. Decir, con carácter aclaratorio. Es que quiero que me aclaren, aclarar, o sea, hacer claro algo que quedó oscuro. Entonces, ahí es donde yo cuestiono esa intervención del juez. Y créanme, en lo personal, yo impugnaría. Es decir, ahí mismo le diría, con todo respeto, por supuesto, al juez, que yo me opongo a que él haga. Claro, él me va a decir,
mire, licenciado, usted como que no ha leído el artículo 7, parte final del código. Usted como que no sabe que la ley a mí me autoriza. Yo con el mismo respeto le diría, por supuesto que lo he leído, ese artículo. Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con la redacción. Me parece que el legislador ahí la regó cuando le puso esa facultad a usted. Yo sé que la facultad la tiene, pero señor juez, me parece que el código tiene que ser interpretado de manera integral. No vamos a agarrar nosotros una disposición que choca con otras disposiciones del mismo código, porque tenemos que interpretarlo de tal manera que sea un cuerpo coherente y congruente entre sí. Entonces, aquí me parece que usted está violentando el principio de imparcialidad. Es decir, me parece que usted está tomando partido con la parte que no pudo establecer su punto con ese medio probatorio. Y usted lo que quiere hacer al querer hacer esas preguntas es hacerle la plana al colega. Si el colega la regó al momento de presentar la prueba y no pudo dejar bien claro su punto, es culpa de él, no es culpa mía. Y no es para que usted venga a querer reparar los errores o las deficiencias de él. Así se lo diría yo, pero obviamente con otras palabras, de una manera un poco más diplomática y más respetuosa. Pero yo en lo personal no estaría de acuerdo, porque veo yo que el juez está faltando a su deber de ser un árbitro imparcial e independiente. Me parece, repito, que le estaría haciendo el favor al colega que no pudo dejar claro su punto. Pero miren qué interesante la remisión que usted nos hace al artículo 390. No, hombre, esta es una aberración todavía peor. Ve qué bonito. El juez podrá ordenar de oficio el reconocimiento judicial cuando lo considere necesario para dictar sentencia. Fíjense bien, la parte primera se podrá proponer este medio de prueba. Ok, principio de aportación. Las partes podrán proponer el reconocimiento, pero que luego venga y le diga al juez que él lo puede hacer de oficio, no, hombre, totalmente en desacuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Repito, me parece que el principio de imparcialidad debería ser potenciado por parte del juzgador. Créanme, esta opinión que yo estoy compartiendo con ustedes, muchos jueces también la comparten. Es decir, la mayoría de los jueces, en mi opinión, son de una opinión similar. Es decir, ellos han entendido que no está bien que ellos oficiosamente produzcan, aporten prueba. No, 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 no. Y muchos no lo hacen, no lo hacen. A pesar de la facultad que tienen, pero no lo hacen. Y repito, es por eso. Entonces, contestando su pregunta, pues podríamos concluir de que la ley sí autoriza al juez para violar, para quebrantar el principio no solo de aportación, sino también de imparcialidad. Claro, lo matiza. No, hombre, licenciado, no se clave, hombre, usted está, no sea tan exagerado, sino más es para aclarar. No más es para aclarar. No, 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 yo no tolero ni para aclarar. No, hombre, no se clave. Si ya la prueba ya fue introducida debidamente por las partes y contradicha por las partes. Y este reconocimiento judicial, ¿dónde dice aquí que es un reconocimiento por segunda vez, por ejemplo? Es decir, no me quedó claro el reconocimiento que se hizo, lo voy a hacer de nuevo. O sea, este es un reconocimiento desde cero. Este inciso segundo del 390. Es decir,
aquí le está dando facultades al juez para de oficio ordenar el reconocimiento judicial. Error garrafal, error garrafal. Así, repito, lo veo yo. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Solo quiero traer a colación el principio de inmediación. Parecería que tiene los mismos errores, ¿verdad? Que le da la potestad al juez de poder ordenar una diligencia fuera de su jurisdicción sin mediarlo él. Sí. El principio de este principio del artículo 7, ¿no? Es correcto. Es parecidísimo. O sea, esas serían como las dos evidencias de que el legislador como que no le prestó mucha atención al tema, o los miembros de la comisión, porque recuerden que antes de que un código como este, de esta envergadura, entre en vigencia y se apruebe, se nombra una comisión de juristas, pues de personas que de verdad saben, pero yo no sé cómo se les pudo haber ido esto, pues. Me imagino yo que han de haber habido discusiones al interior de la comisión, algunos en contra, otros a favor, no, que en España sí lo hacen, no, que mira que allá en Argentina, no, que en Uruguay, que el Código General del Proceso lo establece, no, que mira que en México, no sé, me imagino que han de haber habido discusiones y a lo mejor prevaleció el criterio de aquellos que dijeron, no, hombre, démosle chance. pero para mí, esas son las dos evidencias más garrafales o más graves de un error en la técnica legislativa. O sea, facultar al juez para delegar diligencias ya solo porque están fuera de su jurisdicción, como que estuviéramos en la Argentina, donde el norte y el sur están a miles de kilómetros. Si El Salvador, usted se va a las 5 de la mañana desde la Unión y a las 9 de la mañana ya está en Aguachapán. Es decir, resulta absurdo con un territorio tan pequeño que el juez se dé el lujo, no, que en San Miguel es el reconocimiento, ya que lo haga el juez, no voy a ir. Es decir, y el legislador lo ha facultado para hacerlo, en franca violación al principio de inmediación, tal como lo menciona usted. Ahí no hay ninguna duda. Bah, qué bonito. Un juez de paz va a hacer un reconocimiento judicial que va a resultar probablemente determinante para la resolución del problema. Yo no creo que sea válido, pues. No creo que sea válido. Así que ahí estoy de acuerdo con usted en el sentido de que sí hay una infracción al principio de inmediación cuando se delega por parte del juez de la causa aquellas diligencias que no necesariamente solo es un reconocimiento judicial de un inmueble, de un terreno, de una casa. Podría también referirse a una declaración de un testigo en sede domiciliar por motivo, por ejemplo, de la situación en la que se encuentre, tal vez la edad avanzada o su estado de salud. Entonces, no, como es fuera de la jurisdicción, fuera de mi circunscripción territorial, voy a delegar. ¡Qué bonito! Entonces, yo no lo veo bien, definitivamente no lo veo bien. Bien, ¿alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Porque recordando, efectivamente nosotros tenemos una actividad evaluada que es un foro de opinión. Y se dice que sobre el contenido de los principios relativos a los sujetos procesales, en el foro ustedes van a plantear preguntas pertinentes. Solo podrán formular como máximo 2 preguntas. Miren, aquí se me fue un error. Aquí le vamos a poner 150. Su intervención no podrá, es decir, no podrá exceder de 150 palabras. Ahora, a la vez que plantea su interrogante, o sea, sus preguntas,
como máximo 2, bueno, como máximo, o sea, puede ser solo una, deberá responder a las preguntas formuladas por sus compañeros en un máximo de 100 palabras. Y su participación en este foro le hará ganarse un 10% del segundo laboratorio de la nota. Y el domingo a las 11, bueno, a las 12 de la medianoche, un minuto antes, termina el plazo para entregarlo y tiene que haber claridad al formular las preguntas, un lenguaje técnico jurídico y una respuesta correcta. Aquí hay una rúbrica con la cual se va a evaluar su participación en el foro. Denle chance a este internet que no quiere, está un poco lento. Aquí está la rúbrica, claridad al formular las preguntas. Esto no lo quise. Lenguaje técnico jurídico y respuesta atinada o correcta. 2 puntos para el primer criterio, 4 para el segundo y 4 para el tercero. Dependiendo los indicadores que se han colocado aquí, así usted va a tener 0.4, 1.2 o 2 puntos en el primer criterio, o 1.6 o 3.2 o 0.8 en el segundo y así en cada uno de los 3 criterios. Entonces, la idea con este foro, quiero ver si se los habilita, ok. Aquí, repito, es 150. Aquí 10 palabras es muy poquito. 150. Ya Melissa, ya, qué bueno. Perfecto, ya tenemos una participación de Melissa. De los demás pueden escribir a continuación de ella. Ok, perfecto. Vaya, entonces, sí, dígame. Yo tengo una duda, vaya. Melissa ya comentó y ella puso 2 preguntas. Entonces, la siguiente, digamos, yo quiero responder esas 2 preguntas y las estoy haciendo, pero si alguien más contesta esas preguntas, yo tengo que contestar las preguntas que ponga esa persona ahora, ya no las de Melissa. No. Usted puede contestar las preguntas de cualquiera de sus compañeros, incluso tomar una de un compañero y otra de otro compañero. En el caso suyo, como ya empezó, solo 2 preguntas tiene disponibles, las 2 de Melissa, ¿verdad? Pero los demás compañeros suyos van a tener muchas más preguntas. Entonces pueden elegir. No necesariamente. Incluso podría alguien hasta repetir otra pregunta. No hay problema con eso. No hay problema. ¿De acuerdo? Sí, Lick, gracias. Vaya. Entonces, miren, como de eso se trata, vamos ahorita a hacer una actividad colaborativa. Vamos a formar parejas ahorita mismo, siempre dentro de la plataforma de Zoom. Siempre dentro de Zoom. Vamos a formar lo que se conoce como grupos o salones y en cada grupo va a quedar una pareja. Vamos a tomar 20 minutos. No, 25 minutos para trabajar con estas preguntas. Solo que cuando terminen los 25 minutos, los salones estos se van a cerrar y todos vamos a regresar al salón principal, que es en el cual estamos ahorita, el salón principal. Y por turnos, cada grupo va a compartir una pregunta, pero con todo y la respuesta. Es decir, ustedes van a ir ahorita como pareja a los contenidos de la semana y van a seleccionar 2 preguntas por persona. O sea, van a sacar 4 preguntas. Esas mismas les pueden servir si ustedes quieren para su participación en el foro. Pero como parte de la actividad de hoy,
Cuando terminen los 25 minutos, nos vamos a volver a juntar y por turnos van a compartir una pregunta de las 4, pero con todo y la respuesta. Si podemos, le damos otra ronda, si el tiempo nos alcanza, damos una segunda ronda y comparten otra pregunta diferente con los demás. Pregunta más respuesta. Y eso me va a servir a mí para catalogar la clase y corrección de la pregunta que han redactado y la respuesta también, ¿verdad? Y lo otro que tienen que mencionar es de dónde sacaron la pregunta, porque prácticamente tenemos 3 fuentes. Tenemos los contenidos de la semana, que es esta presentación. Ay, mi internet no está muy bueno ahorita. Pero tenemos los contenidos de la semana que se abren en una página separada, en una página distinta. Pero también tenemos aquí en recursos complementarios, en realidad son 4 fuentes, tenemos un video también. Pero tenemos estos otros 2 documentos, ¿ve? Los principios procesales relativos a las partes y los principios rectores del proceso judicial español. Estos son 2 documentos PDF que los pueden descargar o leer haciendo clic aquí. Entonces tenemos mínimo 3 lugares donde ir a buscar las preguntas. Te vamos a tener 25 minutos para ir como pareja a buscar esas preguntas. 2 por persona, pero trabajen colaborativamente. ¿Alguna pregunta en cuanto a esta dinámica? ¿Comprenden en qué consiste? Vamos a ver, tenemos... Ay, hombre, que me cuesta. Hey, what's wrong? Vaya. Entonces, ahorita voy a crear los salones. Probablemente algunos queden con 3. No importa. Igual van a trabajar 2 preguntas por persona. Y nos reunimos en 25. Ahí se logran ver. Nos reunimos en 25 minutos. Lick, Hola. una preguntita. Vaya, esos salones nos van a dirigir con la persona que vamos a quedar o... Sí, así es. Se van a formar salones y en cada salón, siempre dentro de Zoom, van a quedar solo 2 personas, las cuales se van a poder comunicar así como usted y yo nos estamos comunicando ahorita, a través del video o del micrófono. Ustedes eligen cómo comunicarse entre sí. Si necesitan algún tipo de apoyo del profesor, me pueden invitar al salón. Ahí busquen cómo invitar al salón y yo puedo entrar y salirme. Pero ahorita yo voy a estarme solito aquí en el salón principal hasta que pasen los 25 minutos en que nos volvamos a reunir todos en el salón principal porque se van a cerrar esos salones que se van a crear ahorita. Licenciado, ¿y dónde puedo ver ese salón? ¿Perdón? ¿Dónde puedo ver ese salón que usted crea ahorita? Ahorita, cuando yo le dé clic aquí donde dice Open All Rooms, aquí se van a abrir los salones. ¿Cuál es su nombre? Gerson Alexander Girón Ramírez. Gerson, según esto. Espérame. Según esto. Gerson con Vanessa.
con Vanessa va a quedar en el room 2. Vanessa Abigail. Vanessa García. Mire, estoy viendo que Leticia Ortiz y Alondra están solitas. Entonces voy a mover a Leticia para el 8. Vaya. Y los demás están bien. Esta es una forma aleatoria de formar los equipos. Van a trabajar 2 preguntas por persona durante 25 minutos, al cabo de los cuales nos vamos a reunir todos otra vez aquí mismo y vamos a poder seguir conversando. Bien, creo que ya estamos todos de nuevo en el salón principal y podemos en consecuencia dar inicio a las participaciones. Ustedes han trabajado con algunas preguntas, dónde las encontraron y las respuestas correspondientes. Entonces, voy a permitir que de manera voluntaria el que desee pueda aperturar el micrófono y participar, ya digamos de una vez. A ver, ¿quién se anima? Hola. Hola, hola. Mi pregunta sería, ¿cuál es la función principal del principio de buena fe y de lealtad procesal de los procesos? Esto lo saqué de los documentos que subió usted del principio procesal es relativo a las partes. Contestando la pregunta sería, este principio de buena fe y de lealtad procesal impone a las partes legítimamente el deber de buena fe procesal en la defensa de los intereses jurídicos en el marco del proceso jurídico, o sea, el proceso jurídico que se está llevando de las partes que están en el proceso. De igual forma, les exige a los contendientes una actuación leal al uso de las pretensiones, defensas, recursos debido sancionarse. Por ende, cualquier exceso de los casos de expedientes licitatorios o presentaciones fundadas. Pero lo más importante es que se faculta expresamente al juez cívico para sancionar a quienes no cumplan con estos principios en el debido proceso, ya que se observe una conducta incompatible o con el decoro individuo en la justicia, y así el juez, al ver que los que están en el proceso no cumplen con estos principios, ¿verdad?, entonces se les aplicaría una sanción o una multa de acuerdo como está establecido. Ok, muy bien, muchas gracias por su intervención. Efectivamente, este principio de buena fe y de lealtad procesal también está, digámoslo, regulado en nuestro código. Yo les quiero aclarar, y eso es muy importante que nosotros lo valoremos cuando nos encontramos en presencia de un documento que ha sido escrito por un profesor extranjero. Por ejemplo, en este caso concreto, estamos ante una revista chilena de derecho. El autor es Eugenio Benítez Ramírez y aparentemente él escribió esto por la referencia que veo aquí en 2007. 2007. Aquí se logra ver el año 2007. Entonces,
Cuando él escribió este artículo, allá en Chile todavía no se había promulgado un nuevo Código Procesal Civil. De tal manera que él está hablando de estos principios a nivel de propuesta. Es decir, como quien dice, en nuestro Código de Procedimientos Civiles, dice él, ¿no? Allá en Chile, en el 2007, todavía no tenemos regulados estos principios, razón por la cual sería bueno que los incorporáramos. Entonces, esa es la lectura que le tenemos que dar a este artículo. Entonces, yo quiero que ustedes comprendan que es muy importante cuando leemos documentos de derecho comparado, que de alguna manera nos ubiquemos en el contexto histórico en el cual el documento fue escrito, en dónde, cuáles eran las circunstancias que imperaban en ese momento histórico, para que de alguna manera podamos ubicarnos en el tiempo y también en el espacio y poder darle una mayor comprensión. Efectivamente, este autor desarrolla en los principios procesales relacionados con los sujetos o con las partes varios principios, pero repito, no que los tengan o los tuvieran ellos en ese momento, pues no los tenían, ya que la tesis de él al escribir este artículo es la necesidad de consignar de manera expresa estos principios en el nuevo código que se promulgue allá pues en Chile. Ojalá que ya lo hayan hecho. Honestamente no sé si a estas alturas ya tienen ellos un nuevo código. Ojalá que sí. El nuestro, por ejemplo, entró en vigencia el 2010. Es decir, 3 años después de que este autor escribió este artículo. Y con relación al principio de buena fe y de lealtad procesal, efectivamente, este principio impone, obliga o compromete a los litigantes a que actúen con rectitud, con honradez y con buen proceder. Es decir, que sean leales en la utilización de las pretensiones o de las defensas o recursos y como corolario ante el incumplimiento de ese deber, de esa obligación, de ese compromiso, que se sancione. Esa es la propuesta que hace el autor cuando un abogado utiliza expedientes dilatorios. Entendamos por expedientes dilatorios aquellas acciones que la finalidad de ellas es que el proceso se estanque o se paralice, o mejor dicho, que se desenvuelva con lentitud, ¿verdad? Como que dice, ay, que pase el tiempo, porque mientras más tiempo pase, es mejor para ti. Le pongo un ejemplo. Imagínense que se esté pidiendo la reivindicación de un inmueble, porque quien lo tiene ilegítimamente en su poder. Entonces se le está pidiendo que entregue el inmueble, que lo devuelva a su verdadero titular, pero el fulano está arraigado allí y no lo quiere entregar. Entonces es obvio que a él le conviene que ese proceso por el cual lo pretenden sacar de ese terreno dure lo más que pueda, pues 10, 12, 15, 20 años, porque todo ese tiempo él va a estar allí usufructuando, o sea, sacando provecho de ese terreno, probablemente sin pagar, es decir, sin dar nada a cambio, y por eso le conviene. Entonces se busca un abogado de estos que actuando de forma maliciosa, de mala fe, y sin valorar ni aplicar estos principios, y entonces a través de expedientes dilatorios hace que el proceso se tarde un montón de tiempo. Entonces, eso es lo que de alguna manera se reprocha. Ahora, nuestro código contiene este principio y es importante que nosotros de alguna manera valoremos también eso. Contiene este principio en el artículo 13. Vamos a ver si puedo hacerlo un poco más visible.
Bueno. Dice que las partes, entendiendo por partes a los interesados, es decir, las partes materiales, aquellos sujetos que van a recibir el beneficio o el perjuicio directo de la sentencia que se dicte. Sus representantes, esa parte podría ser, por ejemplo, una persona jurídica, el Estado mismo, un municipio, una institución autónoma, una sociedad de capitales o de personas, pueden ser partes. Entonces, ellos, como son personas ficticias, que no tienen un cuerpo físico, entonces son representadas. Igualmente podría ser parte alguien que no tenga capacidad procesal, que no pueda actuar de manera personal en el proceso. Ejemplo, una persona que es menor de edad y que por ende no puede ser parte, pero entonces, o mejor dicho, sí es parte, pero no puede actuar. Entonces requiere que sus representantes, en el caso de las sociedades o en el caso de personas que requieran ser representadas, sus abogados, fíjense qué interesante cómo el legislador distingue entre las partes y sus abogados. Obviamente son personas distintas. O sea, el abogado es el que representa judicialmente a la parte. El representante es el que lo representa legalmente a la parte. Es cosa diferente también. La representación legal y la representación convencional son cosas distintas. Pero este principio no se exige solamente de las partes, sus representantes o sus abogados, sino que también a cualquier partícipe en el proceso. Yo diría que hasta el juez está incluido en esa expresión, cualquier partícipe en el proceso, o los colaboradores que hay en el tribunal, el secretario, el notificador, el citador. Aunque la principal referencia es, por ejemplo, a los que intervienen en el proceso en calidad distinta de las antes mencionadas, como por ejemplo un testigo o un perito, ¿verdad? Que de alguna manera participa también en el proceso. Todos deberán, fíjense bien, es un deber, un principio y un deber, actuar con veracidad, lealtad, buena fe y probidad procesal. Estamos hablando aquí de 4 términos con los cuales, por supuesto, deberíamos nosotros familiarizarnos. Veracidad, ¿qué es eso? Se trata de que tenemos que decir de manera absoluta la verdad. Pues es un poco complicado, porque de alguna manera, como abogados, ustedes van a representar convencionalmente a una parte y usted no puede tener certeza absoluta de que lo que le está diciendo la parte sea verdad. Es más, podría ser su verdad, es decir, la verdad desde la óptica de él, o como quien dice, su versión de los hechos. Obviamente, la otra parte tiene su propia versión de los hechos que, por supuesto, se encuentra o es contradictoria con la versión que da su representado. Entonces, el punto al que quiero llegar es que veracidad no necesariamente consiste en que usted tiene que decir la verdad absoluta, porque eso podría ser hasta imposible. Es decir, usted no puede tener, de hecho, las capacidades para saber a ciencia cierta que la persona que usted está representando, porque lo contrató como abogado o abogada, le está diciendo la verdad. Pero, obviamente, el deber consiste en que no tiene usted que llegar y mentir, así como quien dice descaradamente. Es decir, actuar con veracidad
es actuar con sinceridad, es decir, con aquella conciencia de que a lo mejor no sea verdad absoluta, pero por lo menos es razonable, es probable o altamente probable que sea la verdad. Entonces, al hablar de veracidad, no necesariamente implica que usted esté diciendo la verdad. Lealtad, miren qué interesante, ser leal, es decir, tiene que ver con la fidelidad o ser como quien dice fiel a algo. Miren, imagínense este escenario donde usted representa a una persona y de repente recibe una llamada telefónica y quien le está llamando es la parte contraria y le está llamando porque se quiere reunir con usted, porque quiere platicar con usted. Y aquí, ¿qué haría usted al recibir una llamada? A ver, quiero que alguien me conteste. Usted representa a una persona, ya está trabada la litis, ya está, el proceso está en marcha y recibe una llamada a su teléfono y resulta que es la parte contraria, ni siquiera es el abogado, sino que es la parte contraria y le pide reunirse con usted. Vaya, quiero que me digan ahorita mismo, ¿qué harían ustedes en ese escenario? Sí, en ese escenario, escuchando, ¿verdad?, su intervención, todas las personas tenemos valores, ¿no? Y creo que este principio están inculcados los valores. Entonces, por ética, por valores, por el principio de lealtad, pues, lastimosamente, pues me negara yo a reunirme más con la contraparte y siendo una parte material, ¿no? Sí, yo me negara rotundamente porque pues me estoy formando como abogado, ¿no? Muy bien. Quiero oír otra opinión. Tratemos de buscar escenarios que nos permitan, como quien dice, ir un poquito más allá de lo evidente. Yo estoy de acuerdo con usted, pero quiero oír otra opinión. ¿Me escucha? Sí. Sí, sí, se le oye. Yo me reuniría con la parte. Reunirse no quiere decir que traicione a mi parte, sino que quisiera escuchar la postura de la otra contraparte y con eso serviría y favorecería a mi cliente. Me aprovecharía de la otra parte. Muy bien. Gracias por su opinión. Una tercera opinión. Con respecto a eso que decía el compañero, pues yo comparto la opinión de él, eso sí, que en base a este principio de lealtad, o sea, lealtad a mi cliente, yo si me reuniera con la otra parte, sí se lo hiciera saber al cliente, o sea, no me voy a reunir con él a espaldas de mi cliente. Eso es lo que yo quería escuchar. Gracias, gracias. Miren qué interesante cómo a partir de las intervenciones podemos entre todos construir una conducta que a lo mejor no riña con la lealtad, ¿verdad? Vaya, el primer punto, totalmente de acuerdo. No, mire, disculpe, le agradezco que me haya llamado, pero fíjese que yo estoy representando los intereses de la parte que es su parte contraria y yo no lo vería bien. Así que me disculpo, en otra vez será, ¿verdad? Por ahí, perfecto, no le veo problema. Ahora, reunirse con la parte, como lo dijo el segundo compañero, tal vez no sea del todo malo. Recordemos que hay en el principio dispositivo, existe la posibilidad de dar por finalizado el conflicto a través de soluciones alternas a la sentencia. Es decir, no necesariamente el conflicto se va a resolver con una sentencia que imponga con poder una solución. No, las partes en base al principio dispositivo perfectamente pueden llegar a acuerdos, pueden hacer convenios entre ellos que les permitan solucionar el problema a través de una conciliación, de una mediación, de una transacción, es decir, de una negociación. Entonces, en realidad no es mala idea el poder reunir, pero hacía falta algo en la respuesta del segundo compañero,
que la tercera compañera vino y lo aportó. Es decir, yo coincido y me parece fantástico. Cómo no, con mucho gusto. Lo único que le hago saber que le voy a comunicar a la persona que yo represento su deseo de reunirse conmigo y con mucho gusto nos reunimos y le damos solución a este asunto, porque es hasta un refrán ahí. Miren, déjenme recordar. Es preferible un mal arreglo que un buen pleito. Ese es un aforismo que manejamos los abogados para potenciar la conciliación, el arreglo entre las partes. Permítanme un segundo. Le llamo al terminar una clase que tengo, por favor. Le llamo al terminar. Entonces, pensaría yo que, como bien lo dijo un compañero, reunirse con la parte contraria per se no implica traicionarlo. Todo lo contrario, si sus intenciones son buenas y conllevan a favorecer la causa que usted ha abrazado, pero hágaselo saber. Hágaselo saber y, si es posible, pídale permiso a la parte que usted representa. Algo así como, ¿qué le parece? ¿Qué piensa? ¿Cree que es buena idea? ¿Quiere que lo haga? No sé si me explico. Pídale permiso. Y ya contando con el visto bueno de él o de ella, pues a lo mejor se puedan reunir, ¿verdad? Pero sí me parece fantástica la solución proporcionada de que hay que consultarlo con la parte a la que usted representa. Buena fe, la cual se presume, por cierto. Lo que tiene que probarse es la mala fe. La buena fe se presume por disposición legal. Y probidad, es decir, alguien que es probo es alguien íntegro, es alguien probado, como quien dice, a toda prueba, que no cae en trampas, que no cae en mafias o en colusiones o en contubernios. Es decir, alguien probo es alguien digno de confianza, alguien en el que se puede perfectamente confiar. Y buena fe, por supuesto, equivale a actuar con honestidad, con transparencia. Todos los principios, por supuesto, están relacionados entre sí. Miren, algunas conductas impropias que podrían de alguna manera ser parte de la experiencia futura de ustedes. Ejemplo, ocultar el paradero de la persona a quien se va a demandar. Esto es algo muy, pero muy detestable. Y sin embargo, podría ser tipo prueba o tentación, si le quieren llamar, que algún cliente le diga a usted que de alguna manera no se le haga saber a la parte contraria la demanda que usted piensa entablar. Es decir, hacerlo a sus espaldas, sin que la persona se dé cuenta. Eso no es correcto. Eso no debe hacerse. Eso quebranta este principio de manera frontal. No está bien, no es correcto, no hay que hacerlo. Así le ofrezcan a usted una bonificación o una gratificación, pero no está bien. Todo lo contrario, usted tiene que preguntarle a la persona, sacarle la información relacionada con el paradero, y es obvio, cuánta gente no se ha ido para el extranjero y el fulano que quiere demandar tampoco, si no son familiares, no está obligado a saber dónde radica. Es decir, se dan casos, por supuesto que se dan, en donde en verdad la persona ignora completamente dónde reside la persona que necesita demandar. O sea, eso no lo vamos a negar. Pero también se dan casos, miren, es increíble, familiares entre sí, porque a veces se dan demandas entre familiares, primos, hermanos, padres o hijos. Ajá, no va a saber
o sea, resulta muy difícil creer que no va a saber dónde radica un hermano. Claro, existe el chance también de que no se sepa, o sea, no lo discuto, pero lo que sí discuto es que no sea usted ingenuo y no se deje llevar así de primas a primeras por lo que le diga su cliente. Entonces, usted tiene que ser acucioso, investigativo y tratar de, en virtud de este principio, de asegurarse de las cosas para que no vaya a caer por error en una infracción a este principio. Aquí hay sanciones cuando se infringen este principio. Incluso podría abrirse un expediente en la sección de investigación profesional por haber actuado de esa manera. Imagínese que usted de repente, a sabiendas, presenta un documento chabeleado, como le decimos vulgarmente. Es falso, pues. Entonces, hasta lo pueden certificar a la fiscalía y a estos fiscales no atinan. Aquí no, ellos andan parejo. De repente va a aparecer en primera plana usted con las chachas bien puestas adelante o atrás. Es decir, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Miren, una de las cosas más comunes, pero no tienen idea de lo común que es en el caso de las herencias. En el caso de las herencias. Si es que miren, hay familiares que ni han enterrado al muertito, ni lo han enterrado, cuando ya están gestionando la aceptación de herencia y más tardan en aceptar la herencia que en deshacerse de los bienes para que los demás se queden chiflando en la loma, como se dice popularmente. No, hombre. Y se valen de abogados. Es decir, tiene que haber un abogado ahí, en esa gestión, porque recuerden que tenemos la procuración letrada obligatoria. Es decir, la persona no puede llegar así, tarán, aquí vengo donde el juez, él por su linda cara. Tiene que ser por medio de un abogado. Y ese abogado puede ser usted en unos cuantos años. Así que, cuidadito, mire, indague, pregunte, y no participe a sabiendas en este tipo de actuaciones, donde de 10 hijos que tenía el causante, uno de ellos, pero se apresura y quiere aceptar la herencia y la acepta y empieza a deshacer, sin mencionar, óiganlo bien, sin mencionar la existencia de otros herederos que tienen un derecho igual o mejor que el de él. Así que no, por favorcito, no lo vayan a hacer. Bien, ¿alguien más que quiera participar con su pregunta y su respuesta? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es la siguiente, ¿verdad? Yo la formulé de la siguiente manera. ¿Es el principio dispositivo? ¿Es un principio relativo fundamental en la pretensión de una demanda? ¿Sí o no? ¿Por qué? Bueno, según los recursos complementarios que usted nos ha dejado ahí, ¿verdad? En la plataforma, yo me fui para la revista de Derecho de Sonia Calaza López y dice que sí, que efectivamente sí, dado que la iniciación de todo proceso civil y mercantil corresponde al titular del derecho respecto del interés legítimo que se discute en un proceso. Eso lo dice el artículo 6, pero también del Código de Proceso Civil y Mercantil. Pero también dice un escritor que se llama Calamandrei, algo así. Y él expuso en su momento que su característica expresiva fue así: nadie obliga al particular a subir a la nave de la justicia. Es un principio dispositivo. Y si él mismo decide embargarse en ella, dice este escritor,
A él solo le corresponde fijar el inicio y la meta del viaje. Pero, relata este escritor, una vez emprendido el viaje en la navegación, el timón debe confiarse exclusivamente al juez. Entonces yo creo que sí, dado esa lectura comprensiva, así previa, rápida que he hecho de ese recurso complementario, creo que sí el principio dispositivo que establece el artículo 6 del Código Procesal Civil Mercantil es un principio fundamental. Es un principio fundamental, dado que solamente las partes, o sea, el titular, o sea, aquel que tiene el interés legítimo, ¿no? Puede iniciar un proceso, ya sea civil o mercantil. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Qué interesante la cita que hace esta autora y que usted recogió de Calamandrei, ¿verdad? Cuando compara el proceso, la justicia con un barco y pues explica que si usted se va a subir a ese barco o a esa nave, pues lo va a hacer por su propia y libre voluntad. Es decir, nadie lo va a obligar. Ahora, si lo hace, pues tampoco va a ir a agarrar el timón. El timón le corresponde al capitán o qué sé yo, al encargado, en este caso al juez, ¿verdad? Y es interesante eso, y en la aplicación que usted le hace, pues igual, ¿no? A menos que la parte material, que es el interesado legítimo en el objeto de la pretensión, lo desee, se va a iniciar el proceso. Si no, simple y sencillamente no se inicia. Queda totalmente proscrita, y aquí sí, miren, por resabio histórico, así como lo oye, por resabio histórico, me parece que en el Código Civil, en las reglas particulares relacionadas con una herencia, hay por allí un artículo que dice de que si el juez tiene conocimiento de una persona que ha fallecido, como que lo faculta para iniciar de oficio diligencias tendientes a nombrarle un curador para que la herencia se declare yacente. Algo así se me ocurre. Pero si todavía resulta aplicable, y entendería que sí, vendría a ser como una excepción a este principio dispositivo, precisamente porque faculta a un juez de lo civil, en este caso, a iniciar diligencias no contenciosas, por cierto, no son un proceso, eso sí, valdría la pena aclarar, en lo cual podría haber una diferencia, pero como que dice, no hay regla sin excepción. La excepción confirma la regla. No hay derechos absolutos, siempre resultan algunas limitaciones, e igual resulta con los principios, ¿verdad? Entonces, pero por lo general, o por regla general, resulta cierto que no puede iniciar actividad jurisdiccional si la parte interesada en ello no lo inicia. Es más, ya iniciado, todavía el principio dispositivo tiene eficacia para la continuación de ese proceso ya iniciado, porque si la parte lo decide, pues lo puede terminar, lo puede dar por concluido a través de un desistimiento expreso o tácitamente a través de un no impulso cuando depende de él, porque hay actuaciones que dependen de él y solo de él o ella. Entonces, si no hace esa actuación que depende de él o de ella, se podría dar una figura conocida como la caducidad de la instancia, creo que se le llama. Entonces,
Esa figura también le pone fin al proceso de manera anormal, porque digamos que lo normal es que el proceso termine con sentencia, pero de repente se pueden dar algunas salidas distintas o alternas a la sentencia y que también le ponen fin a un proceso por voluntad de las partes. Incluso, como lo estábamos comentando, podrían ponerse de acuerdo, con llamada o sin ella, ponerse de acuerdo y a través de una transacción o de una mediación o de una conciliación, igual ponerle fin al proceso. Es decir, el principio dispositivo está presente durante todo el desarrollo, tanto en su inicio como en su continuación o desarrollo y en su terminación también. Ejemplo, si la parte lo decide, puede interponer algún recurso. Pero igual, si lo decide, puede, pues, no interponerlo, aceptando los resultados de la sentencia. Es decir, como que dice, reconociendo, está bien, así lo voy a dejar. Me fue desfavorable la sentencia, pero está bien, no voy a interponer recurso. Pues, nadie lo va a hacer por él, porque el principio dispositivo le faculta para, si así lo desea, pues no recurrir, no interponer ningún recurso. Bien, una última participación, por favor. ¿Me escucha? Sí, sí, le oímos. Sí, vaya, mi pregunta es referente al principio de veracidad, lealtad, buena fe y probidad, ¿Eh? que ya se había comentado. En este caso, ¿verdad? El principio en el artículo, pues se nos explica, ¿verdad? Que ante las acciones que sean desleales y pues de mala fe, en este caso tanto de las partes como ya se había explicado, ¿verdad? Pues acarrean una sanción. Sí. Pero bien, acá la pregunta en concreto es, ¿qué tipo de conductas podrían ser contradictorias o violatorias a este principio que está reconocido en este artículo número 13? ¿Por qué la pregunta? Bueno, la respuesta que nosotros le dimos aquí, ¿verdad? Es que, como sabemos, toda sanción debe llevar una infracción. En este caso, pues, el legislador no establece como conductas específicas. Entonces, acá nuestra respuesta fue, ¿verdad? Que en el artículo 13 no se establece como un listado taxativo de estas conductas que vienen a implicar, digamos, como una violación de mala fe o un actuar desleal, digamos, en el caso de un litigante, ¿verdad? Acá, pues, prácticamente queda como a discreción del juez cuando se está en violación de esto. Porque nosotros aquí, bueno, y aquí traigo a colación una legislación comparada. Y es que, vaya, por ejemplo, en el Código de Procedimientos Civiles de Brasil, en el artículo 17 de este código, sí establece que dice, se reputa litigante de mala fe y establece como un listado taxativo donde nos dice, el número 1, aquel que deduzca pretensiones o defensa cuya falta de fundamento no pueda razonablemente desconocerse. 2, altere intencionalmente la verdad de los hechos. 3, omita intencionalmente los hechos esenciales para la decisión de la causa. 4, haga uso del proceso con el propósito de conseguir objetivos ilegales. 5, oponga resistencia injustificada al desenvolvimiento de los procesos. Y así, ¿verdad? Nosotros pusimos esto, así, o sea, acudimos a esta legislación comparada con el objetivo prácticamente de tener un parámetro, ¿verdad? Porque aquí, pues, nosotros consideramos que el legislador, pues, no lo establece, ¿verdad? Muy bien. Muy interesante su intervención y gracias por esa referencia que hace al derecho comparado, a la legislación brasileña, porque obviamente en materia de este principio, ellos optaron por hacer una enumeración de aquellas conductas que consideran violatorias de este principio y merecedoras de una sanción, lo cual también resulta muy propio, especialmente porque tenemos un principio de legalidad en cuya virtud, pues por lo menos en materia penal, propiamente tal, nadie puede ser sancionado por una acción u omisión que la ley no haya previsto de manera clara, previa y precisa como delito o falta.
en materia penal. Obviamente aquí no estamos en materia penal, ¿verdad? Pero podríamos encontrar argumentos como para defender a un infractor de este principio, argumentando eso, ¿no? De que, mire, ¿a cuenta de qué? ¿Por qué usted, señor juez, dice que esa acción es violatoria al principio de veracidad? ¿De dónde saca usted eso? Cuénteme, a ver. Y de alguna manera, bueno, no, es que eso es según mi criterio, según ve qué bonito y desde cuándo las acciones u omisiones para ser merecedoras de una sanción van a quedar al criterio de una persona. Es decir, me parece pues que los brasileños optaron, quizás ante ese escenario, por poner una lista, ¿no? A lo mejor al final hay una especie de atarrayazo, algo así como dije, cualquier conducta que se le parezca a las anteriores, podría ser. Pero el punto, y usted tiene muchísima razón, ¿qué vamos a entender por actividad ilícita? ¿Verdad? O qué vamos a entender por conducta que implica una dilación indebida del proceso. Incluso, ¿qué vamos a entender por veracidad, lealtad, buena fe y probidad procesal? Es decir, son términos que de alguna manera ameritan ser definidos de una manera estándar, pues, o por lo menos aceptada por la comunidad, para sobre esa base entender que ha habido una infracción. Entonces, usted tiene muchísima razón. Creo que han hecho un análisis muy interesante que podría conllevar a, ¿por qué no?, hasta a una, ¿qué le diré?, inconstitucionalidad, ¿no?, en cuanto a una decisión, ¿no?, que podría, o tal vez un amparo, ¿no?, una violación de derechos. Es decir, imagínense que yo de repente estoy presentando una demanda, una solicitud, una petición, una intervención, y de repente se me acusa pues de haber violado este principio. Y yo, nada que ver, pues, es decir, no, que sí, que usted falló al principio de probidad. ¿Pero y por qué? Buen punto, buen punto. Así que obviamente hay muchas cosas que no podríamos dar una respuesta así satisfactoria y no queda más que a partir del análisis que hacemos en su momento, en presencia de un caso ya concreto, pues ver qué solución le podemos dar. Pero como antes lo dije, el punto es actuar correctamente, pues. O sea, hay niveles que la misma conciencia, es decir, es ese sentimiento que tenemos en el interior de lo bueno y lo malo, no nos puede servir, pues. Es decir, la integridad, la ética, la moral, las buenas costumbres, el orden público, por muy indeterminados que parezcan como conceptos, porque así incluso la misma Sala lo dijo con respecto a la moral, que es un concepto jurídico indeterminado, que no está precisado, que no es algo para todos, que la moral para uno puede ser una cosa y la moral para otro puede ser otra cosa distinta. Entonces, pero yo pienso que hay estándares medios, pues, decir, sobre los cuales podemos basarnos. Y sobre esa base, nosotros, o sea, yo, adoptar este principio de tal manera que yo pueda mantener mi frente en alto y que no me pateen la cola. Esa es la idea, que seamos probos e íntegros, con total independencia de si son o no conceptos jurídicos indeterminados. Ok, jóvenes, lamentablemente el tiempo terminó. Vamos a cerrar aquí, no sin antes recordarles, como siempre, que hay que leer los materiales antes de la sesión. Así que nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Saludos, Lick. Buenas tardes. Bueno, cuídense. Feliz tarde, Lick. Igualmente. Adiós.